Bien chicos, vamos a encontrar entonces en este video pues cómo encontrar lados de triángulos, perímetros de figuras, áreas de figuras y volúmenes de figuras. Vamos a empezar con lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy útil para conocer uno de los lados de un triángulo. Particularmente, si tenemos un triángulo, ese triángulo necesariamente tiene que ser rectángulo, este lado tiene que ser perpendicular, estos lados tienen que ser perpendiculares. Y se cumple que el lado más largo se llama hipotenusa, lo representan con una C, y los otros dos lados se llaman catetos, lo representan con A y con B. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual entonces a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Esos dos números al cuadrado, la suma pues de los catetos al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo rectángulo, cuyo digamos que la hipotenusa, queremos calcular cuál es la hipotenusa, y tenemos que el lado, los catetos miden 1, la hipotenusa entonces se calculará como c al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que da entonces c al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues da 2. 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado que también es 1, da 2. Y aquí tendríamos que sacar raíz a ambos lados para poder obtener cuánto mide c. Eso quiere decir entonces que c mide raíz de 2. Y así podríamos encontrar cualquiera pues de los lados simplemente despejando. Por ejemplo, si lo que conozco es uno de los catetos y no conozco la hipotenusa y quiero encontrar unos catetos, por ejemplo, digamos que esto es raíz de 2 y este cateto vale 1 y quiero encontrar cuánto vale el cateto, supongamos A, hago la misma relación. Yo sé que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y hago entonces la operación raíz de 2 al cuadrado, se cancela el 2 con la raíz, entonces me queda 2, 1 al cuadrado es igual a 1, entonces me queda 2 igual a 1 más a al cuadrado. Paso el 1 a restar para dejarle el a cuadrado despejado, entonces me queda 2 menos, este 2 menos 1 igual a al cuadrado, y 2 menos 1 es 1 igual a al cuadrado. Para encontrar la a le saco la raíz a ambos lados y tendría entonces que raíz de 1 es igual a a, lo que significa pues que raíz de 1 es 1, entonces a es igual a 1, quiere decir pues que el otro cateto me diría 1. Entonces el triángulo rectángulo básicamente el teorema de Pitágoras se utiliza para encontrar un lado en un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos entonces ahora con lo que es el perímetro. El perímetro se define como la suma de los lados. Son perímetros de figuras planas. Se suman las longitudes de todos los lados. Es muy sencillo. Por ejemplo, el perímetro de un triángulo es sumar cuánto mide eh, los lados de ese triángulo. Si yo quiero calcular cuál es el perímetro de este, por ejemplo, de este triángulo, lo que hago es perímetro es igual a 1 más raíz de 2 y lo que dé. Si quiero calcular el perímetro de un rectángulo, digamos que esto mide 2, esto mide 1, y este pues obviamente medirá 2 y este también medirá 1, entonces será la suma de todos los lados. Eso quiere decir 2 más 1 más 1. Eso es el perímetro pues de ese rectángulo en particular. Y así se puede pues también pensar para cualquier figura. La suma de todos los lados es el perímetro de la figura. Ahora, ¿cómo vamos a hallar entonces cuando no es una figura, digamos, que tiene lados? Por ejemplo, los círculos o los semicírculos, por ejemplo, en otras palabras, la circunferencia o el arco de una circunferencia. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber cuánto mide, ¿sí? Yo quiero saber cuánto mide la longitud de la circunferencia. Supongamos que es un alambrito. Entonces el alambrito, yo lo que quiero hacer es ponerlo, digamos, redondo. Cojo ese alambrito y lo vuelvo un círculo. En otras palabras, lo vuelvo una circunferencia y quiero saber cuánto mide eso. Entonces, para calcular cuánto mide eso, cuánto mide esa longitud, es muy sencillo. Se aplica la siguiente fórmula. Entonces, la longitud de un círculo, de una semicircunferencia, es 2pi, el número 2pi. Recuerden que pi es un número, simplemente 2 por 3,1415 y pues el número periódico, no, perdón, el número no periódico, multiplicado por el radio. Entonces es 2pi por el radio. Donde el radio, recuerden que es la raya que hay desde el punto central hacia el extremo pues hacia el extremo del, o hacia, ¿cómo llamarlo? Hacia el extremo pues del círculo o hacia donde está dibujada pues la circunferencia.
Entonces es 2pi por el radio. Ahora, si no es un círculo completo, sino que es simplemente una sola región, digamos, de ese círculo, digamos que yo quiero saber cuánto mide esta región, solo voy a dibujar esto con otro color para que sea un poco más claro. Supongamos que yo quiero conocer cuánto vale únicamente la región curvilínea. Entonces yo quiero conocer cuánto mide esa, digamos, esa rayita roja que acabo de realizar. Miren que es una parte curva. Y yo lo que hago para calcularla es muy sencillo también. Lo que hago es que esa longitud de esa región roja va a medir el ángulo que forme esos dos rayos. ¿Sí? Lo voy a llamar alfa. Multiplicado entonces, multiplicado por el radio. ¿Sí? Simplemente es el ángulo por el radio. Ahora, ese ángulo tiene que medirse en radianes. Es importante pues que si lo van a expresar así, deben expresarlo en radianes. Miren que es muy fácil de acordar, puesto que si todo un círculo es 2pi realmente. Recuerden que un círculo completo, una vuelta completa siempre va a ser 2pi. Entonces, en un círculo completo es 2pi. Mientras que en una región circular es el ángulo que haya por el radio, ¿sí? Simplemente, donde el radio pues sería como si hubiera un círculo imaginario. Ese sería el punto central y pues lo que mida el rayo sería pues básicamente el radio, ¿sí? Este vendría siendo pues el radio. Y así hallaríamos pues como la longitud de ese arco de circunferencia. Bien, ahora entonces para hablar de áreas y volúmenes tenemos que considerar que las áreas son para regiones planas, mientras que los volúmenes son para, digamos, figuras en 3D. A veces podemos calcular áreas de figuras en 3D, pero debemos tener en cuenta que son áreas superficiales. Únicamente pues lo que mide el área superficial, que en últimas termina siendo una figura plana. Más adelante pues hablamos un poco de esto. Ahora el área de un círculo es entonces pi r cuadrado. Recuerden que un círculo r cuadrado vendría siendo pues desde el punto central hacia la longitud de la circunferencia, hacia el contorno de la circunferencia, donde r pues sería esto que acabamos de dibujar acá. La región circular, supongamos que yo no quiero hallar el área de todo el círculo, sino que quiero hallar la región únicamente de una pequeña porción de ese círculo. Podemos calcularlo como el ángulo, donde este sería el ángulo, por el radio al cuadrado, donde el radio pues recuerde que es lo que mide uno de los rayos. Pues los dos rayos miden lo mismo. Eso de ángulo, si lo quiero expresar en radian, sería alfa por el radio al cuadrado. Si los quiero expresar en grados, perdón, sería pi r cuadrado por alfa sobre 360, dependiendo de qué unidades vaya a utilizar pues el grado, si en radian o en grados. Ahora el de un cilindro, tenemos que es 2pi por h más r. Recuerden que el cilindro como tal es una figura en 3D, ¿sí? Pero si yo quiero calcular la superficial, tendría que, digamos, desenvolver el cilindro, mirar por qué figura plana está, digamos, construido. Me daría cuenta que es un rectángulo. Y observen que esta pequeña porción de arriba sería básicamente la región del círculo, que recuerden que la longitud de un círculo mide 2pi por el radio. Y este lado de acá sería básicamente la altura del cilindro. Eso quiere decir entonces que si yo quisiera calcular el área superficial de un cilindro, pues bastaría multiplicar el área de la base, la base por la altura en ese rectángulo. Entonces sería h por 2πr. Sin embargo, observen también que el cilindro, aparte de que está compuesto por un rectángulo, arriba está compuesto por dos círculos. Eso quiere decir que había que sumarle el área de un círculo, en ese caso el de arriba, más el área del círculo de abajo, ¿sí? Recuerden que el área de este circulito vendría siendo pi r cuadrado y el área de este vendría siendo pi r cuadrado. Entonces si uno fuera a sumar el área de todo ese cilindro, miren que en este caso aquí me daría pi r cuadrado más pi r cuadrado, pues me daría 2pi r cuadrado, y aquí tendría entonces 2pi RH, de lo que podría sacar factor común 2pi, y me quedaría 2pi r, y me quedaría entonces h más r, ¿sí? Entonces ya lo vimos pues en otro video anterior cómo sacamos factor común.
No tienen que hacer eso siempre, simplemente se pueden aprender la fórmula que el área superficial de un cilindro pues es 2pi h más r, donde r pues es el radio de las bases de los círculos y h pues es la altura del cilindro. Ahora, para una esfera, el área superficial, lo que está compuesto únicamente pues la superficie, tenemos que el área de una esfera básicamente es 4pi por el radio al cuadrado, donde el radio pues del punto central hacia digamos el contorno de la esfera. ¿Sí? Simplemente es como hacer una mnemotecnia de esa fórmula. Es el área superficial, listo. Ahora entonces el área de un cono, para encontrar el área de un cono pues tenemos que acordarnos primero cómo es ese cono en particular. Entonces recuerden que un cono se parece mucho a como encontrábamos, como era pues el cono digamos en las carreteras. Y ese cono es importante mirar cuál es su generatriz y cuál es su radio. El generatriz o el G se representa pues con este, digamos este lado del vértice hacia abajo sería G. Y la altura, esta sería la altura que no la necesitamos en este caso. Y el radio pues sería el área, el radio pues del círculo que forma en ese caso pues la base, ¿sí? Ahora, entonces tenemos también que el área entonces de un cono sería pi r por la generatriz más el radio. ¿Sí? Eso es pues una mnemotecnia para aprenderse en ese caso. También sale pues de descomponer ese cono, es el área superficial de descomponer ese cono en un triángulo, pues en varios triángulos de hecho, en una región circular mejor dicho, y en un círculo. Pero se pueden aprender la fórmula pues directamente. Ahora para hallar volúmenes, el volumen de una esfera, recuerden la esfera, es pi r cuadrado por la altura, perdón, la altura no, esto estaría pues malo acá, vamos a hacer una corrección, así, pi r cuadrado por la altura dividido 3, yo creo que esto aquí lo hemos copiado pues como mal, mire que son exactamente las mismas fórmulas, eso no tiene mucha coherencia. Vamos a borrar esta fórmula porque esta no es la fórmula del volumen de una esfera. El volumen de una esfera está dado por la siguiente expresión, está dado por 4 pi r a la 3. ¿Sí? Ese vendría siendo el volumen de una esfera. Aquí me faltaría el tercio. 4 tercios de pi r a la 3. Ese sería siendo el volumen de una esfera. 4 tercios de pi r a la 3. Donde el radio ya saben pues que es del punto central hacia el contorno de la circunferencia. Y un cono, el volumen de un cono, esto que estaba pues bastante mal copiado, estaban trocados. Muy bien. El volumen de una esfera, 4 tercios de pi r a la 3. Y el volumen del cono, entonces el volumen del cono tenemos que es pi, es aquí pi r al cuadrado por la altura sobre 3. O sea, es decir, en el principio del video aparecía pues como trocado las fórmulas. Donde el cono, recuerden que es parecido a los que cuando los carros se varan, este vendría siendo la altura y el radio hace referencia pues al radio del círculo que conforma la base. Les recomiendo que se hagan una ficha memotécnica para aprenderse estas fórmulas, el área, el perímetro no tanto, el perímetro es la suma de los lados, pero las áreas y los volúmenes es importante, de todas las figuras geométricas. Entonces hagan una memotecnia, una ficha bibliográfica para aprenderse estas fórmulas. Con esto damos terminado la parte teórica de los videos de este no, miento. Nos falta entonces el último video para terminar esta parte teórica. Nos vemos en el próximo video. Chao.